Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. Continuamos adentrándonos en la santidad de Dios. Primera de Samuel 2:2 dice: No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Amén. Recordemos que Dios es la perfección absoluta. Dios es diferente de cualquier otro. Su santidad es la esencia de ese aspecto de ser diferente. Su propio ser está completamente ausente, incluso de un vestigio de pecado, según Santiago 1:13, Hebreos 6:18. Está por encima de cualquier otro y nadie puede compararse con él, Salmos 45. La santidad de Dios impregna todo su ser y da forma a todos sus atributos, es decir, su amor es un amor santo, su misericordia es una misericordia santa, e incluso su ira y su furor son una ira y un furor santos. Como humanos, estos conceptos son difíciles de entender, así como Dios es difícil de entender en su totalidad. Habacuc 1:13 dice: Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Amén. Santiago 1:13: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Amén. Decir que Dios no puede ser tentado no significa simplemente que Dios no tiene la fortaleza moral para resistir toda tentación del mal, sino que por el contrario, cuando el mal se presenta ante Dios, no hay nada que resistir, porque Él es inherente y absolutamente santo. Toda maldad es una abominación para Él y no lo atrae en modo alguno. El mal no le atrae ni tiene necesidad de resistirlo porque Él lo aborrece por completo. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No importa cuánto observemos a la persona, la palabra o la obra de Dios, aún bajo los estándares más estrictos de santidad y rectitud, nunca encontraremos ni siquiera la más mínima falta. Él habita en luz inaccesible, donde no hay ni siquiera la más mínima mancha o sombra de pecado. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Amén. La santidad de Dios no solamente significa que Él es el único entre toda su creación y que está separado de todo lo que contradice su naturaleza, o sea, el pecado, sino que también significa que Él no puede gozarse del pecado. Dios no es neutral o apático con relación al mal. Es abominación para Él, es decir, algo inmundo que provoca odio y repugnancia. Él odia todo lo malo con una pasión santa. Leemos en Deuteronomio 25:16. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Amén. La palabra traducida en este pasaje como abominación significa algo o alguien que es repugnante, es decir, ofensivo, asqueroso, repulsivo u obsceno. En Salmos 88:8 la palabra abominación se traduce como repugnante. Salmos 5:4-5 dice: Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Amén. Con frecuencia escuchamos una frase muy popular: Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Debe ser interpretado a la luz del Salmo 5:5. Dios no solamente aborrece el pecado, sino que también aborrece a los que lo practican. ¿Cómo se puede reconciliar esta verdad con otros textos bíblicos que hablan del amor de Dios para con los pecadores? Aunque la ira de Dios se revela contra el pecado, según Juan 3:36, dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Amén. Él ha demostrado su amor enviando a su Hijo a morir por las mismas personas que solo merecíamos juicio. Romanos 5:8 y 10 dice: Porque siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Hay un genuino amor de Dios hacia todos los hombres y este amor se manifiesta en innumerables maneras. Sin embargo, Dios es santo y su ira, o sea, su santo y justo desagrado, al final se manifestará hacia aquellos que rechazan la salvación por medio del sacrificio propiciatorio de Cristo. Proverbios 15, 8 y 9 dice: el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, pero la oración de los rectos es su deleite. Abominación al Señor es el camino del impío, pero Él ama al que sigue la justicia. Amén. Amados, como creyentes necesitamos ser apartados del mundo para el Señor. Necesitamos vivir según las normas de Dios, no las del mundo. Dios no nos llama a ser perfectos, sino a ser distintos del mundo. Primera de Pedro 2:9 nos describe a los creyentes como una nación santa. Es un hecho, estamos separados del mundo, tenemos que vivir esa realidad en nuestra vida cotidiana y Pedro nos dice cómo hacerlo en 1 de Pedro 1, 13 al 16. Dice: por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Amén. Este debe ser nuestro estilo de vida mientras permanecemos corandeo, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti. Te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.